Buenas noches, les saluda Roberto García Amaya y estamos listos ya para compartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Y estamos desarrollando la serie El fruto del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde hablar acerca de la paciencia como fruto del Espíritu Santo, como manifestación del fruto del Espíritu Santo. Recuerde usted que nuestro texto base para este estudio es Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Ahí está la base bíblica donde se describe el fruto del Espíritu Santo. Y leemos la palabra del Señor que dice de la manera siguiente: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay ninguna limitante, porque la presencia del Espíritu Santo desarrolla plenitud en nosotros. Algunos teólogos han llamado el fruto del Espíritu Santo como la manifestación del carácter cristiano. Vale la pena entender también que dentro de las 9 manifestaciones del fruto, porque el fruto es uno, así lo dice la palabra, el fruto es uno, pero tiene 9 manifestaciones. Las primeras 3 manifestaciones tienen que ver con nuestra relación con Dios. Las 3 que iniciamos ahora a estudiar tienen que ver con la relación con el prójimo. Y las últimas 3 tienen que ver con nuestro crecimiento y desarrollo personal. El hecho de desarrollar nuevas actitudes, desarrollar una nueva conducta que ponga en evidencia que realmente conocemos de Jesús y conocemos a Jesús. Cuando hablamos de paciencia, entramos en un campo difícil, porque la mayoría de los seres humanos hemos sido predispuestos para ser impacientes. Y digo predispuestos porque a través del desarrollo tecnológico, a través del desarrollo industrial, a través del desarrollo de diferentes procesos, se ha logrado que muchas de las actividades propias del ser humano se simplifiquen. A tal punto que, por ejemplo, usted hoy se puede tomar una sopa preparada en 3 minutos. La tecnología, los procesos industriales. ¿Y qué decir de un café que usted se lo puede preparar en 30 segundos? Café soluble. Y de esa forma, el entorno mismo nos ha llevado a un estado en el cual creemos que la eficiencia tiene que ver con la rapidez. Y no siempre es así. En el contexto real, no siempre sucede así. O sea, ser rápido no tiene nada que ver con ser eficiente. Y aunque sí pueden ser factores complementarios, no siempre sucede así. La paciencia, en el término o en el ámbito puramente natural, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar sin alterarse, o sea, sin perder la calma. Un famoso conferencista daba una explicación acerca de lo que sucede con la cultura japonesa. Y decía este conferencista que en la cultura japonesa, después de muchos procesos, la gente ha desarrollado una cultura de paz y ha desarrollado una cultura de paciencia. Han entendido que todo tiene un proceso y que todo tiene un tiempo de ejecución. Y por lo tanto, han desarrollado esa cultura de paz y de paciencia. Y mencionaba este conferencista que, por ejemplo, un experto en artes marciales puede ser insultado, humillado, criticado, odiado,
y él no va a perder la calma, porque ha aprendido a autogobernarse. Y estoy hablando de una cuestión puramente natural. Hay personas que aprenden a tener un control pleno de sus emociones, de tal forma que nada de su entorno los mueve, los altera o los pone en un estado de ira o de ansiedad. Pero hay otro concepto, dice que es la capacidad de controlar la ansiedad. La mayoría de individuos, particularmente en nuestra cultura occidental, solemos ser demandantes de la rapidez. Y por ejemplo, usted va a un restaurante y quiere que de inmediato le sirvan, pero no siempre los procesos permiten que eso sea una realidad. Particularmente cuando son comidas complejas o de difícil preparación. No es que se lo van a servir de inmediato, no es comida rápida. También hay otra definición que dice que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea. O sea, la facultad de saber esperar cuando algo se desea o se necesita. En el campo sentimental, por ejemplo, a veces las parejas no están del todo sincronizadas en cuanto a los planes a futuro. Y hemos visto casos, por ejemplo, en el que el joven está entusiasmado con casarse porque cree que la joven que ha encontrado es su media naranja, es su complemento, es su todo. Y entonces se precipita a pedirle matrimonio. Pero la joven no está pensando en casarse. La joven todavía está analizando si le conviene o no le conviene. Ella no está del todo convencida en formar una relación a largo plazo. De hecho, es posible que esté pensando en darle corte. Pero como el joven se precipita a formalizar la relación y el compromiso, entonces a veces le toca decir, tómese su tiempo, piénselo y después me contesta. Porque la joven no estaba lista para dar una respuesta inmediata. ¿Qué le toca ahí? Ejercer paciencia, ser paciente. Estas definiciones que estoy presentando son puramente naturales. Ya vamos a entrar en el campo bíblico y espiritual. Dice también dentro de los significados que la paciencia es la facultad de saber esperar a que se complete un proceso. A que se complete un proceso. Los que alguna vez han utilizado una impresora 3D, por ejemplo, ya habrán tenido la experiencia de que una impresora 3D no le da la impresión de manera rápida o inmediata, porque es un proceso de modelado que puede tomar incluso horas. Entonces no es como que usted imprime un documento en una impresora normal que le tarda 10 segundos en estar impreso si fuera a color, o 6 segundos si fuera en blanco y negro. Entonces, paciencia tiene que ver con el conocimiento del tiempo de ejecución de los procesos. Cuando usted sabe, por ejemplo, que el autobús en el que usted se conduce todos los días a su trabajo tarda en su recorrido hora 30, sería ilógico que usted esté esperando que llegue en 30 minutos. Sería totalmente irracional y sería totalmente negativo que usted se pusiera ansioso o ansiosa porque quiere que llegue en 30 minutos. No va a pasar, no va a suceder. Pero hay otro significado que dice que la paciencia es la tolerancia o sentimiento en mengua del honor. Y esto es
algo así, como dicen los muchachos, fumado. ¿Por qué? Porque son conceptos muy abstractos, muy técnicos. La forma simple de decirlo es que es capaz de soportar el irrespeto. Paciente es una persona capaz de soportar el irrespeto, que le falten al respeto. No todos los seres humanos tenemos esa capacidad. De hecho, hay gente que dice que tiene mecha corta, o sea, rápido estalla. Pero hay otros que no tienen mecha, o sea, esos estallan de una vez. Ahora vamos a entrar al plano espiritual, lo que es al significado espiritual o bíblico de la paciencia. Porque lo que hemos visto es llamémosle así, conceptos de lo que un ser humano en su condición humana puede llegar a alcanzar. Pero estamos hablando, el tema de hoy es la paciencia como fruto, como manifestación del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esta paciencia supera en mucho la paciencia natural o normal o humana. La supera en mucho. Y ya vamos a ver detalles específicos. Dentro del plano espiritual se dice que la paciencia es la capacidad de soportar demoras, problemas, oposición, sufrimiento, enojos, frustración y ansiedad y más. La paciencia, cuando se está manifestando en nosotros como fruto del Espíritu Santo, supera los estándares humanos. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza la que la está produciendo. Se está produciendo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una situación interesante se dio con la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él está frente a Poncio Pilatos le dice, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué dejas que te acusen sin causa? Te lo estoy parafraseando. Y le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo dices. Entonces le dice, estás aquí para gobernar. Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si así fuera, yo le podría clamar a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles para que me guarden. Imagínese usted 12,000 ángeles del Señor arrasarían con toda la humanidad en cuestión de minutos. Sin embargo, para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías, sucede que Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante del trasquilador. Dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Y que además el castigo de nuestra paz fue sobre él. Al punto de que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por su herida hemos sido sanados. Y vea que la profecía lo dice en pasado, como algo realizado, como algo hecho, como algo que ya no tiene ni siquiera la posibilidad de esperar en fe, porque ya se declara hecho. ¿Qué nos toca hacer? Nada más recibir, nada más aceptar que ya es un hecho, una situación completada. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, sus últimas palabras en la cruz del Calvario fueron, consumado es. Y la obra de redención estaba completa, no necesitaba nada más. También es importante que entendamos que una persona paciente, porque está manifestando el fruto del Espíritu Santo, es una persona capaz de hacer la voluntad de Dios
aún en las circunstancias más adversas, aún cuando todo esté en contra, por una sencilla razón, y es que sabe que hay un propósito divino y que todo, como lo dice Romanos 8:28, todo nos obra para bien en aquellos que aman al Señor, porque hay un propósito siendo cumplido. Y por supuesto, eso requiere que se realice en el tiempo perfecto de Dios, en el kairos de Dios, no en el tiempo cronos humano, sino en el tiempo perfecto de Dios. Los que ya tenemos tiempo en el caminar cristiano hemos visto lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos afanamos por obtener algo, por conseguir algo, por lograr algo. La mayoría de veces termina en frustración. ¿Por qué? Porque nos precipitamos, nos anticipamos, por no saber esperar. Las cosas muchas veces se complican. De hecho, la Escritura nos dice en Proverbios que los bienes, oiga esto, los bienes que se adquieren deprisa, dice, al fin no serán de bendición. ¿Le ha pasado a usted que de repente compra algo porque la premura, la oferta termina hoy, y si no lo compra hoy pierde la oportunidad de comprarlo y al final no lo utiliza? Al final no saca ningún beneficio ni ninguna ventaja, simplemente generó un gasto porque lo compró deprisa, sin pensar si realmente lo necesitaba o no. ¿Por qué sucede eso? Porque no tenemos paciencia. No nos tomamos el tiempo para analizar las cosas. Decidimos de manera impulsiva. Y cuando surgen decisiones impulsivas, lo que estamos poniendo de manifiesto es que no tenemos paciencia. Que el fruto del Espíritu Santo, que se llama paciencia, no se está manifestando en nosotros. Es también trascendental e importante tener claro y presente con todas las manifestaciones del fruto. Lo mencionaba en los estudios anteriores. El fruto del Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu Santo se desarrolla, casi sin excepción, se desarrollan en condiciones adversas. Así se desarrollan. Y le pongo un ejemplo. Seguramente usted conoce a Lou Ferrigno o a Arnold Schwarzenegger, el Terminator. Lou Ferrigno fue conocido por ser el primer Hulk que se grabó en una serie de televisión. Pero cuando usted ve a estos individuos, cualquiera de ellos que usted vea, va a observar que tienen una musculatura bien definida. Brazos, piernas, abdomen, hombros, bien definidos. Eso que vemos es el resultado final de un proceso de entrenamiento, de un proceso de dolor, de un proceso de limitaciones, de un proceso de régimen alimenticio. Toda la sumatoria de eso es lo que nosotros vemos. Y nos gustaría tener ese abdomen tan bien definido. Nos encantaría tener esos bíceps. Pero el asunto es que no estamos dispuestos a ese nivel de esfuerzo, de sacrificio y de privaciones y limitaciones que se requieren para llegar a ese punto. Es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso que requiere disciplina. Hay por ahí una serie de Arnold Schwarzenegger donde él narra el proceso de
de cómo llegó a ser Mister Universo. Y cuenta precisamente muchas de las vicisitudes que le tocó enfrentar para lograr su objetivo. No fue de la noche a la mañana, no es que las puertas se le abrieron de par en par y le dijeron, sí, venga, participe. No fue así. De hecho, la Escritura nos muestra que llegar al cielo es un proceso en el cual vamos por una puerta estrecha. Y dice claramente la Escritura que ancha es la puerta que lleva a la perdición, o ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir por un camino angosto. En las zonas selváticas suele haber caminos angostos, en los que solo se ve por dónde pasa la gente, pero a ambos lados está saturado de maleza o de vegetación. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en una montaña? Son veredas, son caminos tan estrechos que solo pasa una persona. Así son los caminos estrechos. Entonces, el desarrollar paciencia requiere tiempo, requiere crecimiento espiritual, requiere madurez espiritual y requiere fructificación. La manifestación del Espíritu Santo no es algo que podemos manifestar de manera natural. Podemos pretender, podemos fingir que lo estamos haciendo en el Espíritu, pero tarde o temprano va a quedar de manifiesta la realidad. Porque como dicen por ahí un refrán, la mentira tiene patas cortas. Entonces tarde o temprano, si usted está fingiendo amor, si usted está fingiendo gozo, si usted está fingiendo paz, o si usted está fingiendo paciencia, más tarde que temprano va a quedar al descubierto. Y al final no se trata de fingir, se trata de tener una verdadera vivencia con Dios. Se trata de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Porque si eso no es una realidad en nosotros, simplemente estamos perdiendo el tiempo. Y no estamos en esta tierra para perder el tiempo. En la Escritura se nos muestra, por ejemplo, que Dios ha sido paciente con la humanidad. Y hay una cantidad de versículos impresionantes acerca de la paciencia de Dios, pero hay uno particularmente que es para mí muy significativo. Y de hecho quiero invitarle a que vaya conmigo al Salmo 103. Salmo 103. Del versículo 8 en adelante dice lo siguiente. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vea todos los detalles que muestra este pasaje. Y la síntesis, la conclusión final, es de que Él nos tiene paciencia porque se acuerda que somos polvo.
que somos seres creados, que tenemos una cantidad enorme de limitaciones mentales, emocionales y físicas. Él reconoce eso y por eso nos tiene paciencia. Yo no sé si alguna vez usted ha tratado con un anciano ya en una etapa de senilidad, o sea, cuando ya se le olvidan las cosas. Y muchas veces estas personas ya en esa condición le acaban de decir algo y se lo repiten. ¿Te acordás de tal cosa? Y usted le contestó, interactuó, pero a los pocos minutos le vuelve a decir lo mismo. Y son situaciones repetitivas que requieren paciencia. Lo mismo pasa con los niños. Hay una etapa en los niños que generalmente va a la altura de los 4 a 7 años, donde los niños preguntan el porqué de todas las cosas que ven y de todas aquellas cosas que están en su entorno. Y ven algo y ¿por qué? Le dice que haga algo y pregunta ¿y por qué? Ellos están en ese momento de su vida, están creando perfiles en su mente, perfiles que le van a permitir desarrollarse en las siguientes etapas de la preadolescencia, la adolescencia, la juventud y la vida adulta. Entonces quieren entender el porqué de las cosas y por eso preguntan. Y preguntan a veces en los ambientes menos esperados o menos imaginables, porque a esa edad los niños no tienen filtros, no pueden diferenciar las distintas ubicaciones en las que nos encontramos. Y entonces se expresan ahí donde surgió la inquietud. Es responsabilidad de los padres tenerles paciencia para poderlos instruir de tal forma que cuando sean viejos no se aparten del camino sobre el cual se les instruyó. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, para que aun cuando sea viejo no se aparte de él. Pero para eso se requiere paciencia. Hay gente con el deseo de servir al Señor. Y es tanto su deseo de servir al Señor que comienzan a hacer cosas que a veces son contraproducentes. Participan de todas las actividades habidas y por haber. Y si por alguna razón algún día tienen libre, buscan la forma de hacer algo, de buscar algo en lo cual están participando con la idea de que están sirviendo al Señor. Déjeme decirle que el servicio a Dios tiene dos facetas. La primera es el servicio universal, que es para todos los creyentes y que tiene que ver con el comunicar las buenas nuevas de salvación y cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero luego están los ministerios específicos, tanto los ministerios eclesiásticos como lo que se conoce también como los ministerios domésticos, que son aquellas actividades que se realizan dentro de una congregación y que son para la congregación. Entonces, para esos servicios se requiere conocimiento, se requiere crecimiento, se requiere experiencia, porque no es que simple y sencillamente lo va a comenzar a hacer sin ningún conocimiento previo. De hecho, predicar la palabra no es simple y sencillamente escoger una serie de versículos y comenzar a decirlos o a repetirlos. Comunicar el mensaje de salvación no se trata de decir frases hechas y mantener un estado de animosidad con la gente
haciéndole preguntas, las preguntas clásicas de muchas iglesias evangélicas. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Dice amén. No se trata de animosidad, se trata de conocimiento, y conocimiento siendo comunicado de la manera adecuada, de la manera correcta. Y para eso se requiere estudio. Y el estudio requiere paciencia. Todo lo que sucede en este mundo es un proceso. Es un proceso que requiere además tiempo. Pero vamos a ver otros aspectos relevantes. Ya vimos que Dios ha manifestado paciencia con nosotros. Ahora la gran pregunta que surge es, ¿estamos nosotros manifestando paciencia? ¿O estamos manifestando impaciencia? Quiero que vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Aquí dice Santiago algo muy interesante respecto a la fe y a la paciencia. Y oiga lo que dice en el versículo 1:2 de Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí comienzan los problemas. ¿Se alegra usted cuando se le presentan los problemas? ¿Se alegra usted cuando le regañan en su centro de trabajo? ¿Se alegra usted cuando lleva notas bajas en su centro de estudios? ¿Se alegra usted cuando en el hogar hay algún problema que no se puede resolver? ¿Se alegra usted? Dice aquí que debemos tener esa situación por sumo gozo. Y oiga bien lo que dice el verso 3. Sabiendo. ¿Por qué debe haber gozo? Porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Fíjese que una de las cosas más críticas que le pueden suceder a un individuo, hombre o mujer, es enfermarse, perder la salud. Porque cuando se cae en un estado delicado de salud, enfermarse es rapidísimo. O sea, para enfermarse, usted solo tiene que estar expuesto a un virus y ya se complicó todo. Decae su estado anímico, decae su estado emocional, decae su intelecto, y la fe, en lugar de irse para arriba, toca fondo. Los que hemos estado en esa condición sabemos de qué estoy hablando. El perder la salud es una de las situaciones más críticas del ser humano. Pero lo peor de todo es la recuperación. Porque una recuperación de un proceso delicado de salud toma tiempo. Y además es un proceso que requiere dieta, reposo, buena hidratación, suplementos vitamínicos y el tratamiento respectivo para contrarrestar la enfermedad. Y no va a suceder de la noche a la mañana. ¿Qué se requiere? Paciencia. Pero una vez que hemos pasado por ese proceso, una vez que hemos asumido con responsabilidad el hecho de tener la disciplina, de guardar la dieta, de tomar los medicamentos, de hidratarnos bien, de tener reposo, una vez que hemos pasado por el proceso y una vez que hemos concluido el proceso, la paciencia ya se manifiesta en nosotros como individuos. Y más si durante el proceso
hemos dependido de Dios, hemos ampliado nuestra relación con Dios, hemos disfrutado la comunión con Dios. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo se va a manifestar con esa manifestación del fruto que se llama paciencia. Pero volvamos al pasaje. Comenzamos de nuevo con el verso 2 para que entendamos el contexto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, y vea esto, qué interesante, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No hay mejor explicación que esta de Santiago, el apóstol, respecto a cómo se desarrolla la paciencia. Es lamentable que a veces por ignorancia, por desconocimiento, le solemos decir al Señor, ay Señor, dame paciencia. Indirectamente, ¿qué le está diciendo a usted? Ay Señor, pásame por el fuego de la prueba. Y tristemente lo mismo pasa con el resto de manifestaciones. Como se lo digo una vez más, la manifestación del fruto del Espíritu Santo se desarrolla en condiciones adversas. Se desarrolla en medio de la dificultad. Se desarrollan en medio de los problemas. Se desarrollan en medio de la crisis. Y eso debemos tenerlo claro. Por lo tanto, usted debe dejar de pedir paciencia. Debe dejar de pedir amor. Debe dejar de pedir paz y cualquier otra manifestación del fruto. En lugar de pedir, ¿qué debemos hacer? Ejercer la paciencia, ejercer el gozo, ejercer el amor, ejercer la paz, porque eso es una decisión propia, es una decisión personal. Y me sucedió una situación. Yo estaba trabajando con una persona, estaba apenas aprendiendo el arte de las ventas, y mi instructor me pasaba a recoger en cierto lugar. Quedábamos, nos comunicábamos y definíamos dónde y a qué horas. Y en cierta oportunidad habían pasado ya 10 minutos y no aparecía. 15 minutos y no aparecía. Y yo comencé a ponerme molesto por la impuntualidad. Pero en ese momento viene palabra del Señor y me dice, ¿estás molesto porque quieres? Porque no sabes la razón por la cual esta persona viene tarde. Y entendí dos cosas. Uno, que no aceleraba el tiempo molestando. Y dos, que al no saber la razón del por qué la persona llegaba tarde, había caído en un estado emocional de crisis por pura ignorancia, por puro desconocimiento y por falta de comprensión. Y ahí en repetidas ocasiones nos pasa. Digo nos pasa porque también a mí me sucede de vez en cuando que pierdo la noción del tiempo, aun cuando entiendo que todo es un proceso y que todo proceso requiere tiempo. Y que ese tiempo de espera para que se complete el proceso se llama paciencia. Ahora hay una situación interesante que de usted debe saber. Paciencia es una palabra compuesta, al menos en nuestro lenguaje español. Paz
y ciencia. Y vea, paz es un estado de armonía, de tranquilidad, en el que todo está funcionando a la perfección. Pero ciencia se refiere a conocimiento, se refiere a información, se refiere a aquello que usted ha aprendido. Entonces, paciencia significa estar en una condición de armonía, sabiendo que todo es un proceso y que requiere tiempo. Simple. Ahora, debemos impacientarnos, debemos perder la calma por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Si estamos en una condición natural puramente humana, nos va a pasar. Cualquier cosa nos va a intranquilizar, cualquier cosa nos va a sacar de las casillas, cualquier cosa nos va a hacer estallar. Pero cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos creciendo en el Señor, cuando hemos alcanzado cierto grado de madurez, ya no fácilmente caemos en la impaciencia, en la ansiedad, en la angustia, en la tribulación. Ya no. Ahora, repito, las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo se desarrollan en condiciones adversas. Cuando usted se ve forzado a ejercer esa manifestación. Y déjeme aclararle que Dios no tiene problemas en cuanto a los recursos que Él pueda utilizar para desarrollar su personalidad espiritual. Dios puede usar cualquier medio, cualquier recurso, espiritual o no espiritual, mundano o religioso. Él puede usar cualquier recurso para que usted y yo desarrollemos el fruto del Espíritu Santo. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero debemos ser y estar vigilantes precisamente para no caer en tentación. De hecho, en la oración modelo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos, eso sí, debemos pedírselo al Padre, que nos guarde de la tentación. No que nos presente la tentación para vencerla, como decía alguien por ahí, no. Que nos guarde de la tentación. Líbranos del mal, dice la Escritura. En conclusión, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, necesitamos madurar, porque mientras esas tres condiciones no se den, el fruto del Espíritu Santo no se va a manifestar como Dios desea manifestarlo. Es sencilla y esta es la conclusión del tema de hoy. Con la ayuda del Señor, la próxima semana continuamos con el resto de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Le animo a que estemos en conexión por este mismo medio y a esta misma hora. Si este programa ha sido de bendición para su vida, compártalo abiertamente. Contribuye a que otras personas puedan ser edificadas y ministradas por la palabra del Señor. Y de igual forma, si tiene alguna inquietud, puede escribirme por correo interno y con la ayuda del Señor le vamos a responder en el menor tiempo posible. Gracias por su sintonía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido para escudriñar tu palabra y para poder entender y discernir, Señor, lo que tú nos has otorgado como el fruto del Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por hacernos templo y morada de tu Espíritu. Concédenos, Señor, tanto el querer como el hacer, de tal forma que podamos honrarte con nuestras decisiones y con nuestras
acciones. A ti damos honra, gloria y alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía. Con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana por este medio y a esta misma hora. Bendiciones para todos.